Me gusta cómo desde las artes puedo ver rostros que hacen reír su corazón. Me gusta cómo el teatro representa sentimientos de voces apagadas que siguen iluminando mi ser. Con esta frase, Doña Flor hace referencia a sus seres queridos desaparecidos hace más de 20 años y que hasta el día de hoy no ha vuelto a ver. Es entonces como para hablar de reconciliación pareciera ser un ejercicio tan sencillo de practicar. Sin embargo, este término pronunciado desde un país que se ha debatido durante décadas entre la vida y la muerte, la violencia y la paz, el odio y la esperanza, la crudeza de la sangre de quienes intentaron sobrevivir, el desolado aliento de los seres que jamás regresaron, los amargos despertares de cientos de campesinos despojados de sus tierras, de las eternas caminatas de sed y de hambre, la lasitud de las madres con sus hijos a cuestas, sin futuro y con un presente y un pasado que jamás imaginaron ni quisieron vivir y que igual que muchas víctimas del conflicto armado interno de Colombia y regiones como Antioquia, han tenido que afrontar a causa de la lucha de ideales entre Estado y grupos al margen de la ley convertidas en luchas de poder. La penetración ideológica del conflicto armado en Antioquia comienza en la época de los 80, cuando se crean en el Magdalena Medio grupos como el MAS, Muertes Secuestradores, creados por Pablo Escobar. Los ganaderos de allí se alían y se convierten en autodefensas y sacan a las FARC de esta zona del puerto de Boyacá y Puerto Triunfo. Toda esa arremetida de paramilitares hace que la guerrilla de las FARC se repliegue para el oriente antioqueño. Entran por San Luis, pasan a San Carlos y llegan a Granada, luego el Santuario, Cocorná y por allí ingresan al municipio del Carmen de Iboral por la vereda La Esperanza, en donde surgen varias de las tantas historias de violencia en el país. Este enfrentamiento acabó con la vida de campesinos inocentes, desplazamientos, desapariciones, persecuciones, despojo de tierras, campos minados. En este último, las víctimas, en su mayoría habitantes de la zona, fueron los más afectados, pues simplemente perdían sus anhelos, sus alegrías, esperanzas, sus sentidos y, en el mejor de los casos, perdían la vida. Escuchemos entonces a Flor Gallego, víctima del conflicto armado de la vereda La Esperanza, municipio El Carmen de Iboral. Muy buenas tardes, mi nombre es Flor Gallego. Los tipos de victimización que yo he sufrido ha sido la desaparición forzada, igual asesinatos y masacres de los familiares, de tíos y primos. Muy difícil y es muy duro cuando uno tiene todo, o sea, mientras que uno llega a un pueblo, si no tienes nada para comprar, nada tienes para comer. Se ha manifestado ese trabajo artístico que se va haciendo desde esas faunas que se van a explorar como en la canción, en la poesía, pero también en las trovas, pero cómo se va a hacer también una cuartilla con todas esas faunas, y se va a hacer una feria, y se va a que es parte del esclarecimiento y de la comisión de la verdad. Una guerra que el Estado dio por terminada en la región hasta el año 2005, pero que aún 15 años después las heridas siguen abiertas en los campesinos que no han podido regresar a sus tierras y quienes se vieron obligados a adaptarse para sobrevivir en otros pueblos y ciudades como Medellín, el cual alberga el 20% de su población con unos 500.000 desplazados en la ciudad. Allí cambian el brillo de la luna, la magia de un atardecer, la esperanza de un amanecer, el aire fresco, el olor a campo, la melodía de los animales por el gris sofocante del pavimento, los majestuosos edificios, el imponente desarrollo reflejado en la tecnología, en donde no fue fácil comenzar de nuevo, pero que poco a poco se integraron y fueron acogidos con empleos, salud, alimentación y programas que aportaron a la inclusión y participación, como las manifestaciones culturales desde el arte. Todas las voces, todas las manos, todas.
Entonces, como la cultura a partir del teatro y el teatro callejero buscan la inclusión de las comunidades para la construcción de tejido social como manifestación de resiliencia a las difíciles situaciones de los menos favorecidos y más vulnerados con el conflicto armado. A partir de esta situación surge en el municipio del Carmen de Iboral colectivos teatrales que aportan a la inclusión y participación de víctimas, pues se realizan obras teatrales con hijos y familiares de víctimas, obras como El río suena y Memorias del olvido, las cuales representan sus vivencias. Se realizan además en conmemoración de los 20 años de los desaparecidos el álbum histórico de la memoria y otras manifestaciones que aportan a la construcción del tejido social en el municipio y otras regiones. Escuchemos la voz de Gustavo Montoya, actor y maestro de teatro, quien promueve el ejercicio teatral como aporte a la construcción de tejido social. Estas personas que por primera vez ven teatro empiecen a indagarse, a preguntarse cosas, a mirar la vida de otra manera, a no responder con violencia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, han habido propuestas en el medio teatral de Colombia y seguramente en el mundo, se hacen propuestas teatrales sobre los desplazados y se les lleva a los desplazados. Hay espectadores de esos desplazados que abandonan la venganza y el odio, porque encontraron quienes los reivindicara desde el escenario, desde las tablas. No necesariamente quedarse con ese rencor, con esa rabia y darle continuidad a esa cadena. El teatro se convierte como una especie de bálsamo cuando ellos ven que algo, un grupo, un actor, los reivindica a través de esa puesta en escena.